Comenzamos haciendo un repaso de la semana y por supuesto lo climático tiene que ver también con esta corriente del Niño que se hace presente entre 2 y 7 años, ¿no? Cada 2 y 7 años y que está activa desde los meses de marzo y junio aproximadamente hasta marzo o junio del año siguiente. Y esto tiene que ver con los aires, más que nada, ¿no? El aire, el viento alisio, aire que circula sobre el mar, sobre todo sobre el Pacífico, y que produce un mayor o menor calentamiento de las aguas del mar, con lo cual esto intensifica los ciclos de tormentas, de lluvias, según los años, ¿no? Se hace más intenso, menos intenso. Este año toca un super niño, lo han llamado el super niño porque parece que viene bastante intenso. No se contrapone, el niño y la niña son como fenómenos contrapuestos. Bueno, a esto hay que sumarle el calentamiento global que se viene en forma insistente, persistente, dando a lo largo de los años, y esto da como resultado que se prevé una acción conjunta entre el super niño y el calentamiento global, que para el caso de nuestro país se anticipa va a ser abundante en lluvias e inundaciones en la sección del litoral, ¿no? Esa región del litoral, la parte de la Pampa húmeda también, ¿no? Digamos Córdoba, provincia de Buenos Aires, toda esa región, bueno, va a estar muy proclive a las intensas lluvias y a los anegamientos, las inundaciones. Y por el lado cordillerano, la región de Cuyo, un poco más aquí en el norte de la Patagonia también, las precipitaciones se van a notar, se va a dar, por cierto, luego de años de bastante sequía, la presencia de abundante agua. Bueno, esto por supuesto que es bien recibido, como les decía hace un rato, por la gente de la zona rural, porque permite que haya un buen terreno, ¿no? Para la primavera y para el pastoreo del ganado. Pero obviamente para las rutas, para los caminos, las calles, esto tiene todo una situación de incertidumbre muchas veces a la hora de emprender un viaje. Hay que hacerlo con muchísima precaución y en algunos casos, en algunos momentos, hay lugares, hay rutas en las cuales se suspende el tránsito en algunos momentos, ¿no? Eso generalmente se informa. Así que bueno, eso es en cuanto a la situación climática, lo que estamos por esta zona esperando para esta próxima semana. No es muy distinto de lo que hemos vivido, es decir, alternando lluvia con algo de nieve, con algo de viento también. Lo que hemos venido viviendo se va a seguir repitiendo a lo largo de esta semana. Y hablando de temporales, el temporal también se ha dado en el orden nacional a través de las cuestiones vinculadas con el jefe de gabinete Santilli, que tuvo alguna palabra ahí, alguna expresión en medio de un reportaje en una radio de Buenos Aires para con la vicepresidenta Victoria Villarroel. Porque lo cierto es que todos sabemos que las relaciones entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y el Ejecutivo Nacional en su conjunto, en particular con el presidente Javier Milei y la hermana del presidente, Karina Milei, nunca han atravesado buenos momentos, ¿no? A muy poco de andar del gobierno ya se resquebrajó esa relación. Relaciones entre presidentes y vicepresidentes que no siempre nos llama la atención a los argentinos. Hemos tenido varios de estos cimbronazos. Ustedes recordarán la renuncia de Chacho Álvarez al gobierno de la Rúa, el caso de Cristina Fernández de Kirchner y Cobos, con el famoso voto no positivo, más recientemente con Alberto Fernández y la relación también con la vicepresidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la relación entre presidentes y vicepresidentes en nuestro país no siempre ha sido de las mejores, ¿no? Así que bueno, pero lo que sí ha sucedido es que Victoria Villarroel, aparentemente también distanciada del gobierno, está recorriendo el país y se sospecha en ámbitos gubernamentales que está como promoviendo su propia candidatura al margen de La Libertad Avanza. Y por ende, entonces, se la ha cuestionado, y Victoria Villarroel, que usa también la red X, así como la usa el presidente de la Nación para expresarse, había puesto en duda la salud mental del presidente, sobre todo a partir de algunas persecuciones que dice que percibe el presidente. Bueno, a esto es a lo que contestó Santilli, de que si no estaba de acuerdo tenía que dar un paso al costado, a lo cual
Villarroel redobló la apuesta y le dijo, bueno, de todo. Le dijo que le habían ganado en las elecciones, le dijo que tenía que ser más democrático, que tenía que ser institucional, que estaba tratando de dar un golpe de Estado, en fin, todas estas cuestiones las estaba refiriendo Villarroel o dando a entender entre líneas incluso en esta dinámica que se da de decirse de todo a través de la red X, ¿no? Esta cuestión que últimamente ha ganado muchísimo terreno. Así que bueno, lo cierto es que Santilli, que antes era, no sé, una persona opositora al gobierno, ahora es cariñosamente el colo para las redes sociales del gobierno y para la gente incluso del gabinete. Pero aparentemente en esta decisión de criticar a Villarroel fue de motus propio, fue una decisión propia que uno no sabe también hasta qué punto Santilli, que es obviamente, de acuerdo a las consideraciones de Milei, es casta purísima, ¿no? Ha estado, recordemos que Santilli sale del peronismo, pasa por el PRO y ahora no se sabe si está con el PRO, con la Libertad Avanza, en fin, está ahí al medio, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahora está estrechamente vinculado al presidente y por ende sale a reforzar la investidura presidencial. Y en medio de esto, de todas estas cuestiones, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha dado un discurso a través de la cadena nacional para a noticiarnos a los argentinos de los proyectos que tenía en vistas de enviar, es más, ya los envió al Congreso de la Nación para tratamiento en los próximos días. De hecho, ya en esta semana se les termina el periodo de receso, de vacaciones de invierno a los legisladores nacionales y van a empezar a trabajar en estos temas, entre otros, en estos temas que les ha acercado ahora recientemente el presidente de la Nación y que los ha expuesto por cadena nacional. Una cadena nacional que a la mayoría de los argentinos los sorprende porque cuando te hablan de tantos números, incluso el presidente de la Nación esbozó un número de inflación de 91 años. Claro, ¿qué? 91 años a esta parte, pero por supuesto, todos los países del mundo pueden, no sé, esbozar estos, no sé si 20 dígitos como la Argentina, pero bueno, lo que sí se hace difícil de nombrar ese número y que fue hasta el título de una columna de opinión que el presidente de la Nación publicó en el diario Clarín, ¿no? Que hacía alusión a los trillones y billones y millones de porcentaje que ha tenido la inflación argentina desde hace un siglo a esta parte. Bueno, claro que los números a veces son engañosos. Los números pueden dar a entender lo que el que los dice, alguien puede buscarle la vuelta, porque de hecho ha sucedido, ¿no? Tenemos en la historia, es más, en la historia reciente de nuestro país, nos habla de cómo Labaña renunció al INDEC. ¿Por qué? Porque había que medir de otra forma el índice de precios al consumidor, porque obviamente las tarifas por servicios son mucho más impactantes que hace 20 años atrás. Entonces, hay que reformular cómo se ponderan los gastos que cada argentino tiene en los distintos rubros. Bueno, esto no se ha hecho y llevó a la renuncia, ya les dije, de Labaña, del INDEC, como para tener en cuenta cómo los manejos de los números siempre puede prestarse a malas interpretaciones o incluso a caprichos de quien los enarbola. Y les pongo un ejemplo que tomé así al pasar de la cadena presidencial, para no hablar de los trillones, billones, millones. Bueno. El presidente de la Nación estableció que en este siglo, es decir, en este cuarto de siglo que ya hemos transitado, ha habido una inflación del 168.500%. Puede ser que sea así, ¿no? Démosle la derecha al presidente Milei, que fue 168.500%. Ahora bien, si uno toma la inflación que ha habido en este siglo, pero hasta el momento en el que asume el presidente Milei, fue del 40.000%. Quiere decir que si uno quisiera tomar los números e impactar, diría que del 40.000% de inflación de los primeros 23 años de este siglo, a los 2 años y medio siguientes, se pasó al 168.500, de 40.000 a 168.500. Y esto que aparece como un número, uno puede decir, miren ustedes, no. Lo que pasa es que no es tan lineal.
Porque la inflación, desde principios de diciembre del 23 hasta esta fecha, fue del 320%. Pero claro, ese 320% hace que se multiplique por 4,2 lo que se venía arrastrando, y esos 40.000 dan 168.500. Por eso les digo, en esto de los números, a veces incluso ustedes que nos están escuchando lo saben mejor que nosotros, porque el verdadero número es el que ustedes reciben en su sueldo, en los pagos de las facturas, en los movimientos económicos de los negocios, de los emprendedores. Ese es el número, ¿no? ¿Cuánto recaudan? ¿Cuánto van recaudando? ¿Cuánto de eso tienen que gastar en luz, agua, gas, impuestos? ¿Y cuánto de eso les queda? ¿Y cuánto representa el tema de la comida? ¿Y cuánto es si pueden ahorrar algo? Porque acá hay otro punto del discurso presidencial que me llamó la atención, que es que se espera que la reactivación de la industria, de la construcción o del comercio, ¿no?, como carácter transitivo, se dé a partir del ahorro de la gente. Se está esperando que la gente ahorre cuando sabemos todos que gran parte de los argentinos está endeudado, y muchos, 7 millones de ellos, 7 millones de los argentinos, están en morosidad, es decir, hace más de 3 meses que no pueden pagar sus deudas. Estoy hablando de deudas de tarjeta de crédito fundamentalmente, deudas de préstamos, ni que hablar de las billeteras virtuales, ¿no? Se había hecho un estudio, un relevamiento también, en el cual daba cuenta de que los jóvenes, el 40% de los que habían tomado deudas por billeteras virtuales, que no son las mayores en cuanto a cantidad nominal de dinero, pero sí en cuanto a cantidad, ¿no? El 40% está endeudado y en carácter de morosidad, es decir, más de 3 meses de deuda. Y con deudas que por ahí son muy pequeñas, pero que les cuesta mucho llegar a cancelarlas a los jóvenes. Entonces, estos puntos, ¿no?, me llamaban la atención, junto con un tercer punto que es el shutdown, el anuncio de realizar esta suerte sin, por ahora no sé si habría que ver el proyecto, la letra del proyecto si lo establece, pero el presidente lo dejó ver como una cuestión. Dijo, bueno, si en algunas semanas, si no hay presupuesto, si no hay partidas que permitan atender determinados gastos, bueno, si en un par de semanas o algún mes el Congreso no da la solución al caso, no resuelve esto, entonces en consecuencia se apagaría al estilo norteamericano el Estado. Esto quiere decir que habría muchas prestaciones que dejaría el Estado de brindar. No las esenciales, se aclaró, salud, bueno, lo que sea esencial para el Estado, supongo que el servicio de justicia, no sé, habrá que ver qué dice el proyecto en profundidad, ¿no? Recién esta semana lo vamos a saber. Pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Porque esto también tiene que ver con dejar de entregar determinados tipos de servicios por los cuales con nuestros impuestos normalmente pagamos cuando vamos a hacer una compra a un mercado, a un almacén, a donde sea. Estamos pagando IVA, estamos pagando ingresos brutos, impuestos municipales, en forma indirecta, por supuesto, pero lo estamos pagando. Entonces, a pagar ese Estado que hemos estado pagando, bueno, también es una cuestión. Y la cuarta y última que remarco del discurso del presidente en cadena nacional tiene que ver con las facultades del Banco Central de la República Argentina, que se le quiere dar una independencia. O sea, se pasó del discurso de destruir al Banco Central, de cerrarlo, a darle una independencia, una supremacía en cuanto a la cuestión monetaria. Esto es sorprendente, ¿no? Al menos en cuanto a sentido común, lo que tiene que ver con el proyecto, o al menos lo que enunció el presidente de la Nación en cadena, debido a que el actual presidente del Banco Central, Pausili, está nombrado por decreto, ¿no? Es decir, se nombra por decreto. Normalmente debiera ser nombrado por el Congreso, pero si el Congreso no lo nombra, se nombra por decreto. Ahora bien, el proyecto establece que para remover a un presidente del Banco Central de la República Argentina, tiene que juntarse 2/3 del Senado y 2/3 de la Cámara de Diputados, una mayoría que es necesaria hasta para destituir a un funcionario, digamos, ¿no? Realmente es llamativo que un funcionario de la envergadura de un presidente del Banco Central
se pueda nombrar por decreto de un presidente, sea cual fuera, sea peronista, sea socialista, sea radical, del PRO o libertario, pero se puede nombrar por decreto, pero para removerlo hacen falta 2/3 de los votos de todo el Congreso. Bueno, esto llama la atención y sobre todo la cuestión esta de que el Banco Central no puede financiar al Tesoro, es decir, no podría estar dándole dinero prestado, así entre comillas, para que pueda funcionar, pero sí puede darse el lujo, el Tesoro, el gobierno, de recibir dinero. Esto no está prohibido, recibir dinero como ha recibido de los Estados Unidos. Todos recuerdan a Scott Bessent cómo promocionaba los 2.000, 3.000 millones de dólares que le dio en su momento a nuestro país, ¿verdad? Así que bueno, todo esto me dejó como sensación la cadena nacional y por supuesto esto amén de las cuestiones que tienen que ver con el devenir continuo, ¿no?, de la economía argentina, que muestra signos muy positivos en algunas áreas, como las áreas petroleras, mineras, energéticas, sobre todo teniendo en cuenta que se ha orientado, ¿no?, a esto, al agro, la actividad principal de nuestro país. Pero hay otro costado, ¿no? El costado que representa el 85% de no solo del trabajo, sino del movimiento económico del país, que tiene que ver con el comercio, la construcción y la industria, que está en números en rojo, está en negativo. Y bueno, habrá que ver cómo incluso la presidenta del organismo del Fondo Monetario Internacional, que estuvo de visita en nuestro país, le dijo al gobierno que había que reactivar estos sectores, es decir, la macro y la micro tienen que tener una consubstanciación. Tiene que servir el positivismo, que haya los efectos positivos de la macro para activar la micro, porque si no, no llega a la gente, no llega a los trabajadores, no llega a la circulación de dinero en los grandes estamentos del país, ¿no? Esto es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional al gobierno nacional y es, por supuesto, en lo que tal vez más difícilmente pueda encaminarse una discusión en cuanto a cómo realizarlo. Recordemos que en medio de todo esto ya se están perfilando las elecciones del 27 en el horizonte, está también en tratamiento en el Congreso de la Nación el proyecto de eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO, que ha tenido idas y vueltas y que seguramente las va a seguir teniendo porque hay muchos que se resisten a eliminarlas y otros que ven la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ver en este caso cómo se sustituye, por qué método electoral que le permita a cada uno de los actores electorales poder cosechar votos para su quinta. Es decir, hablamos de las boletas colectoras, como ya lo mencionamos en algún programa, o hablamos también de alguna otra forma en la cual la relación entre los gobernadores y el gobierno nacional pueda ir encaminando hacia distintos formatos de presentación de candidaturas. En algunos lugares se avanza con la idea de que la libertad avanza y algunos gobernadores provinciales vayan en conjunto, es decir, fortalecer a esos gobernadores provinciales, aunque sean obviamente de otro signo político, pero que como contrapartida esos gobernadores provinciales que recibirían obra pública, fondos, en fin, todas estas cuestiones displicentes, puedan ayudar también en la candidatura de Javier Milei, que aspira obviamente a la reelección. Que no es el único, ya se han manifestado algunos otros nombres, el empresario Brito, también Hernán Lacunza, es decir, gente del PRO, gente del Círculo Rojo, ya se empiezan a evidenciar algunos candidatos, a lo cual hay que sumarle este intento, no sé si testimonial o cómo llamarlo, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora ha presentado con el auspicio, el patrocinio de 2 abogados internacionales, más su propio abogado Beraldi, ha presentado ante un organismo internacional, el Consejo de los Derechos Humanos, el pedido de revisión de su causa, sobre todo no tanto la cuestión vinculada
con la causa en sí, con el fondo, pero sí una medida cautelar que le permita competir en las elecciones porque entiende que si no, está siendo proscripta, ¿no? Bueno, un caso que en Brasil se ha dado también, ¿no? Es decir, el mismo presidente Milei está diciendo que Jair Bolsonaro es un proscripto, que está preso por ser proscripto político. En su momento se dijo lo propio de Ignacio Lula da Silva en Brasil. En fin, esto no es novedoso, ¿no? Esto de que se tome estas cuestiones y se las lleve a tribunales internacionales. Recordemos que nuestro país adhiere a las resoluciones internacionales en función de que tienen grado constitucional las resoluciones a partir de la reforma constitucional del 94. Habrá que ver y esperar qué es lo que resuelven en este sentido estos organismos internacionales para ver cómo sigue hacia adelante este juego de las candidaturas en camino hacia el 2027. Hace unos días atrás, la primer ministro de Japón, Kaishi creo que se llama, ¿no? Algo así. Bueno, había dicho que por primera vez en varios años había logrado dormir 5 horas. Era una excepción que había hecho. ¿Sabe, Diego, cuántas horas duerme la primer ministro japonesa? Menos de 3 horas por día duerme. ¿Se imagina usted durmiendo menos de 3? En Japón es todo un tema esto, porque hay una contracción tal al trabajo que hace que la gente se sobrededique al trabajo. Y esto lleva incluso a centenares de muertes por exceso de trabajo. Hay gente que trabaja tanto que llega a deteriorarse su salud, llega hasta la muerte por exceso de trabajo. Claro, la primer ministro da el ejemplo, pero es simplemente el ejemplo de una cultura que es así, ¿verdad? Pero que tiene incluso tiene un nombre, la muerte por sobredosis de trabajo, que es karoshi. Karoshi. Algo que tampoco creo que está del todo bien, ¿no? Es decir, yo tuve la posibilidad, en una oportunidad recuerdo haber tomado un viaje por plataforma en Buenos Aires, y el conductor contaba que él trabajaba de lunes a lunes, no tenía sábados, no tenía domingos, trabajaba más de 15 horas o 14 horas, 15 horas por ahí, a veces más, en su automóvil, no tenía vacaciones, nada. Y yo me pregunto también, ¿no? Digo, está bueno eso, no tener un tiempo para dedicar a la familia, estar en contacto con la familia, para otras cuestiones, para el ocio mismo, ¿no? Decir, bueno, un momento para descansar, para informarme, para lo que fuere. Leer algún libro, tener alguna de estas cuestiones, ¿no? que tengan que ver con la cultura, escuchar un poco de música. Digo, no todo tiene que ser 16 horas al día de trabajo, me parece, no sé, porque si no, se da esto que se da en Japón, que la sobreexposición al trabajo ha llevado a muchísimos casos de muerte, ¿no? Karoshi es el nombre que toma. Bueno, otra de las cosas que le quería comentar es lo que está pasando en Cuba. Vieron que en Cuba hace 6 meses Donald Trump le cortó el suministro de combustible y dijo, bueno, Cuba va a caer solito, el gobierno cubano. Bueno, parece que la palabra que usan, la palabra de moda en Cuba de 6 meses a esta parte es resolver todo a como dé lugar. Y se están dando situaciones muy insólitas para subsistir en medio de la escasez extrema que están teniendo. Y por ejemplo, recuerdan que no es nuevo esto en los cubanos, ¿no? Que ya tenían experiencia anterior cuando durante la Guerra Fría tenían que cocinar unas cáscaras de pomelo que las pasaban por pan rallado y las comían como para suplantar la carne, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la energía, me llamó la atención algunas cuestiones. Por ejemplo, hay gente que en el fondo de la casa tritura plásticos para obtener combustible. En otros casos usan carbón y aceite de cocina que ya han utilizado, el aceite de cocina desechable, lo usan como combustible. Incluso circuló viralmente la imagen, un video de un señor que en Cuba realiza, pedaleando en la bicicleta, extrae hidrógeno del agua
para convertirlo en combustible, ¿no? Estas cosas insólitas que uno dice, bueno, mire, claro, la gente en Cuba es como que en algunos casos culpan al gobierno cubano, en otros casos culpan al gobierno de Estados Unidos y en muchos casos a ambos, ¿no? De esta situación que están pasando. Entonces, fíjense las comparaciones, ¿no? Las cosas que pasan en el mundo, ¿no? O en el Congo con este brote de ébola, que es preocupante porque puede expandirse al mundo. El 60% de los muertos no alcanzaron a ser asistidos por personal de salud. El personal de salud tiene mucho problema en asistir a los enfermos de ébola. En muchos casos son resistidos. En algunos casos se ha dado que ven que el familiar entra con algún problema, bueno, menor, aparentemente menor, ¿no? Alguna fiebre, algún grado de temperatura, entra al hospital y a los 2-3 días fallece, porque el ébola es letal. Y bueno, y claro, y se las agarran con el personal de salud, pero es que la enfermedad es así, ¿no? Han llegado a quemar hospitales, han llegado a utilizar armas para sacar de los hospitales a sus enfermos, en fin, lo que está sucediendo allí en el Congo es tremendo. Y también en estos días habrán escuchado lo que ha pasado en España, en Ceuta, donde muchos inmigrantes, una cantidad impresionante, como 60.000 personas, habían invadido de golpe, ¿no? el sur de España. Lo que pasa es que España tiene una ciudad que está en el norte de África, entonces, bueno, ahí es muy... no sé si es muy sencillo porque han habido como 60 personas que se ahogaron en el intento, pero sí ha permitido que 60.000 personas pasaran, de los cuales 57.000 ya fueron deportados nuevamente, devueltos a Marruecos, con lo cual, bueno, se está tratando de solucionar el problema, pero esto pone un acento especial en una Europa que está justamente atravesada por el pensamiento en función de los que están a favor o en contra de la inmigración, y sobre todo en estos casos en donde la inmigración, más allá de la ilegalidad, digamos, que trasunta, tiene que ver con escapar a determinadas situaciones, que pueden ser de guerra, de carestía de la vida, o de lo que fuere, ¿no? La verdad que la gente que tiene que dejar su lugar de nacimiento o de crianza o de vida simplemente, en muchos casos dejar su familia, es todo un tema muy dramático, ¿no? Es una tragedia realmente. Bueno, pero lo cierto es que esto ha puesto en alerta al gobierno español, que mandó a militarizar esa zona. Y pasando a otros temas que tienen que ver, que seguramente habrán escuchado en estos últimos días, con la inteligencia artificial. Sucede que OpenAI, esta empresa de desarrollo de inteligencia artificial, había realizado como una prueba en un ámbito cerrado, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, acá entre 2 o 3 computadoras yo realizo determinadas pruebas, determinados experimentos. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Le habían dado a resolver algunos problemas a la inteligencia artificial, circunscriptos, no podían entrar a Internet, pero claro, no era una regla muy claramente establecida. Y sucedió que estas formas de expresión de la inteligencia artificial encontraron un lugar por donde salirse de este cerco que tenían, y hackearon unas bibliotecas de otros lugares de Internet, con lo cual aparecen como formas de inteligencia artificial desobedientes, rebeldes. Se las tildó de muchas formas, ¿no? Pero lo importante es saber que la inteligencia artificial puede, si no se le dan las órdenes con claridad, si no se les restringe con claridad los lugares y las decisiones que pueden tomar, pueden desarrollar algún tipo de perjuicio. En este caso no fue letal, no fue una cosa tan grave, pero lo detectaron y incluso pasaron semanas hasta que lo detectaran, ¿no? Pero uno piensa que estos modelos tienen acceso a armamentos nucleares, a armamentos de defensa de los distintos países, y bueno, cosas para tener en cuidado. Además, no fue el único de los casos. Porque trascendió, pero no fue el único de los casos en los cuales, digamos, se escapó la inteligencia artificial de los cercos habituales. Y hablando de desarrollos, quería comentarles que en China, China tiene, ya que hablamos con inteligencia artificial, ha desarrollado su propio motor de inteligencia artificial, que ha hecho que
las acciones del resto de las compañías bajaran drásticamente porque el código chino es abierto, es decir, tiene un acceso libre a estas plataformas, a estos lenguajes, estos LLM, y bueno, compite obviamente con los Estados Unidos, incluso con cuestiones mucho más económicas. Así que esto ha impactado grandemente en las bolsas del mundo, porque las inteligencias artificiales hoy por hoy cotizan en las bolsas y son uno de los motores económicos de la dinámica financiera mundial. Pero le quería hablar de un desarrollo chino, que es un implante cerebral, NEO se llama, que ha permitido que una persona que estaba tetrapléjica, ¿no? Es decir, no tenía movimiento desde el cuello para abajo. Es un implante que, a diferencia de Neuralink, la empresa de Elon Musk, no es tan invasiva, sino que simplemente se coloca en la base del cráneo, es decir, no es necesario que ingrese de lleno al cerebro, y logra captar e interpretar las ondas cerebrales y la traduce en movimientos. En principio comenzaron con un guante para esta persona que no tenía ningún tipo de movimiento, y pudo, mediante su pensamiento, movilizar ese guante y escribir su nombre y la palabra gracias. Pero digo, realmente es un aliciente, es un progreso, un avance significativo. Para estos casos hay que preguntarse, por supuesto, para quiénes va a estar disponible, ¿no? Porque es una cuestión que siempre, como todo en la medicina, hay a veces grandes avances, pero que no siempre está disponible para toda la gente, ¿no? Con lo cual establece desigualdades. Pero sí es importante el avance porque permite que se elimine el tránsito a través de la médula de las órdenes del cerebro a los músculos, sino que salta eso y va directamente a darle una orden a los músculos. Este guante entrena al músculo de la mano para que pueda interpretar las órdenes del cerebro. Cosas que tienen que ver con el avance tecnológico que me pareció importante traerlo a cuenta aquí en esta mañana de sábado con todo. Bueno, nos estamos yendo, Dieguito, y como siempre quiero hacer una breve reflexión final sobre todo lo que hemos venido hablando, sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo político, con estos vaivenes, ¿no? A los cuales nos vamos a ir acercando al 2027, y yo creo que se van a ir intensificando, ¿no? Estas cuestiones de qué es lo que va a hacer cada candidato, quién va a ser el candidato, qué es lo que va a pasar. Y se me ocurrió, para reflexionar, la propuesta que se tiene para este fin de semana, ¿no? Siempre en torno al mensaje que desde el cristianismo se puede implementar a los casos actuales. Por ejemplo, cuando uno mira cómo se realizó la multiplicación de los panes, cómo hizo Jesús para multiplicar los panes, nos damos cuenta que en principio hizo sentar a la gente en grupos de 50, es decir, algo que propicia el diálogo, algo que nos falta mucho a nosotros, tener diálogo, aún entre personas que piensen distinto, con distintos orígenes, distintas formas de ver las cuestiones políticas, sociales, incluso religiosas, económicas, en fin, sentarse en grupo y dialogar. Luego, ¿qué hizo? Pidió a ver qué recursos había, qué tenían en la comunidad para aportar. Y era muy sencillo, 5 panes y 2 peces. Los panes y los peces, que significan, en síntesis, el trigo, la cebada o el pez que lo provee Dios, la naturaleza, nos da todo esto generosamente, pero también el pan, que exige esfuerzo, trabajo y paciencia, y el pescar, que significa o implica una habilidad. Entonces, poner nuestro esfuerzo, trabajo, paciencia y habilidades para que todos podamos salir adelante. Tener en cuenta que para que suceda el milagro, para que suceda algo positivo, algo bueno, en donde no desconocemos la bendición de Dios, pero en donde nosotros tenemos y podemos aportar algo para que nuestra comunidad, para que nuestro país, para que todo salga adelante, está ahí en poder aportar esos 5 panes y 2 peces. ¿Qué puede ser para 5.000 personas? Bueno, es lo necesario, es lo que podemos aportar. Cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene trabajo, esfuerzo, tiene algo que decir, algo que aportar para que esto salga adelante. Y cuando digo esto, es la convivencia cotidiana, es lo que nos da el contexto en el cual estamos viviendo hoy en día. Entonces, me pareció bueno traer este ejemplo porque, además, cuando se efectúa la multiplicación de los panes, después lo que sobra no se desecha, se junta en canastas para reutilizarlo.
y cuánta falta nos hace también a nosotros poder acostumbrarnos a que las cosas no sobren, sino utilizar y poder servir con nuestras cosas, con aquello que a lo mejor dejamos de usar, aquello que ya no utilizamos, poder ayudar a que esto sirva para otras personas, para el desarrollo de los demás.